a los electores. Bienvenidos a nuestro segmento Semáforo Electoral, un espacio donde usted escucha las propuestas de los candidatos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Aquí proponemos temas y usted va a ser el que decide. Vamos a presentar a nuestros candidatos el día de hoy. Nos acompaña el candidato Aldo Bravo, candidato de Renovación Popular, candidato a diputado por Lima con el número 20, bienvenido. Y la candidata Graciela Trujillo de Sí Creo, candidata a diputada por Lima con el número 31. Estamos hablando de dos personas involucradas en el área empresarial, en ingeniería industrial, así que vamos a plantearles el tema de las empresas, específicamente de las micro y pequeñas empresas, porque generan mucho empleo en nuestro país, porque dinamizan la economía, aportan al PBI, pero tienen muchas dificultades para formalizarse. Les explico un poco la dinámica, vamos a plantear preguntas, ustedes van a plantear las propuestas en 1 minuto y luego tienen 30 segundos para una réplica. Así que vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Qué harían ustedes desde la Cámara de Diputados para impulsar esa formalización de la que tanto hablamos? Las MIPES tienen que formalizarse, pero también considerando los costos elevados que afrontan y los procesos tan engorrosos. Candidato, empezamos con usted. Muchas gracias, Patricia. Lo primero que quiero decirles es que la seguridad es el problema más importante que tienen el día de hoy los microempresarios. Yo soy director del programa de futuros emprendedores. Los últimos 5 años he sido director de este programa, un programa al que Rafael López Aliaga hace algunos años fue el director. Yo le he tomado la posta. Y lo primero que quiero decirles, queridos amigos, es que los emprendedores necesitan un impulso. Yo por eso me propongo como una persona que va a ser el ecosistema legal para el impulso del emprendimiento. Y en este sentido, lo primero es promover el impuesto cero para los emprendedores. Rafael habla siempre de una forma de incentivar la formalización. ¿Cuál es la forma de promover la formalización? Dando el impuesto cero los 2 primeros años, porque son los 2 años los de la consolidación de los emprendedores. Todo emprendedor sufre los 2 primeros años, no tienen financiamiento, no tienen seguridad, no tienen acceso a salud. Entonces, el ecosistema legal supone acceso a la salud a través de los hospitales de la solidaridad, acceso al financiamiento a través del banco, de las MIPYMES que ha dicho Rafael López Aliaga, y sobre todo la seguridad para evitar que caigan en el gota a gota y en la extorsión. Tiempo cumplido, candidato. Impuesto cero a los emprendedores por lo menos los 2 primeros años. ¿Qué propuestas tenemos, candidata? A su turno. Bueno, nosotros como Sí Creo proponemos la simplificación administrativa, la desregularización y disminución de los impuestos. Debo decirles que las MIPES son el 31% del PBI, por ello es importante ayudarlas, hacerlas crecer y hacerles la vida fácil, ¿no? En pocas palabras. En el Perú, el 71% de la población no ocupada es informal, ¿no? Si nosotros formalizaríamos al menos la 1/4 parte de este 71%, entrarían al Perú 15.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo formalizamos, cómo ayudamos a estos emprendedores, a estas MIPES, ¿no? Ayudando con la simplificación administrativa como primer punto. Entonces, tiempo, candidata, con la simplificación administrativa como propuesta. Una réplica de 30 segundos. Es importante recordar que el 95% de las empresas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Representan más del 50% de la población económicamente activa del Perú. Por eso el Perú le debe tanto a los emprendedores, porque estas MIPYMES partieron siendo emprendimientos. Y los emprendimientos necesitan el apoyo y el desarrollo, por eso este ecosistema legal que favorezca la seguridad, para que el emprendedor no caiga en el gota a gota y en la extorsión, sino que en este banco de las MIPYMES tenga acceso al financiamiento a tasas justas. Muy bien, gracias por respetar el tiempo. 30 segundos también usted. Bueno, el principal problema de las pequeñas empresas es la falta de crédito, ¿no? Pero de un crédito que se lo debería dar el banco, ¿no? No un crédito informal, porque no los bancos los ven como empresas de alto riesgo, entonces no tienen el acceso a los bancos formales, caen en el gota a gota, tienen altos costos por el tema de la extorsión, ¿no? Entonces nosotros debemos de
simplificar y Muy llevar el Estado Muy bien, hacia candidata. ellos. Tiempo cumplido, al menos para la primera pregunta. Hemos escuchado algunas propuestas respecto a la simplificación administrativa, exoneraciones de algunos tributos, por lo menos en los primeros años, porque la idea, entendemos, es que se generen empleos. Por eso planteamos la segunda pregunta. ¿Cómo hacer para que esta generación de empleo sea sostenible? Si tenemos a las MIPYMES como gran soporte de la economía nacional, ¿cómo hacemos para que sean atractivas también para muchas personas y se incluyan en ellas? ¿Cómo hacemos ese camino, candidato? Precisamente el tema de la formalización de las MIPYMES y de los emprendimientos, lo que genera es que tengas tú pues una planilla formalizada. Pero para que la gente se formalice, no es simplemente pues darle una ley, formalícese usted, sino incentivar, dar incentivos para la formalización. Por eso repito, estos 2 años de impuesto cero, que son los años de la lucha del emprendimiento para salir adelante, los emprendimientos durante los 2 primeros años o fracasan o subsisten, por lo tanto es la etapa crítica. Si en esta etapa crítica apoyamos al emprendedor con el impuesto cero, lo que vamos a desarrollar es que pueda subsistir a lo largo del tiempo y por lo tanto ser el soporte de los trabajadores que el Perú necesita. Los emprendimientos emplean al papá, a la mamá, a los hijos, incluso hasta extranjeros, venezolanos, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar y fomentar el emprendimiento, pero en serio, no solo con palabritas, sino con un apoyo absoluto y potente del Estado peruano. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo generar más empleo de manera sostenible? 1 minuto también. Bueno, el problema de las pymes es la burocracia que tienen, ¿no? Una vez que se formalizan, pasan, por ejemplo, a pedir sus licencias de funcionamiento, ¿no? En las municipalidades de Lima, cada municipalidad tiene un tipo diferente. Esto se debería unificar, ¿no? Una vez que se formalizan, pasan, por ejemplo, viene la SUNAFIL y les dice, ¿dónde están tus CPS? ¿Dónde está tu contrato laboral? Y en lugar de ayudarlas, le cae la multa, ¿no? Viene la municipalidad, primera inspección preventiva, segunda inspección, multa. Viene la SUNAT, ¿no? Por una inspección leve o una falta leve, otra multaza. Entonces, ¿qué sucede? Tienen miedo, las MIPYMES no se quieren formalizar, no quieren avanzar por el temor a las multas desquiciadas que hay. Muy bien, muchas gracias. 30 segundos para una Sí, réplica. es básicamente para comentar que efectivamente los problemas administrativos y de formalización pues son un lío, pero por eso hay que incentivar la formalización. No se trata solamente de modificar los instrumentos, sino de incentivar, dar incentivos reales y auténticos. Entonces, insisto, si no hacemos esto, lo que va a ocurrir es que no va a haber tal formalización. Los emprendedores son gente que necesita, no piden nada al Estado, lo que piden es seguridad, y esa seguridad tenemos que dársela, que seguramente será parte de una pregunta posterior, ¿no? Muy bien, 30 segundos también para usted. Bueno, efectivamente, ¿no? El principal problema de las pymes es la inseguridad ciudadana, ¿no? El año pasado cerraron muchísimas bodegas por temas de extorsión, ¿no? Al año se crean más o menos 140.000 pymes y según la Cámara de Comercio de Lima cierran al año entre 70.000 y 90.000 pymes. Entonces, porque se ahogan en los costos. Exacto. Se ahogan, subsisten apenas y precisamente queremos hablar de la seguridad. ¿Cómo hacer para que subsistan a nivel del tiempo? Hemos hablado quizás de algunas medidas que impulsen su crecimiento y se estabilicen en los primeros años. La tercera pregunta va enfocada en cómo hacer para que esto sea sostenible a nivel del tiempo. ¿Cómo o qué propondrían, qué debe impulsar el Estado para que subsistan estas MIPYMES en el tiempo, enfocándonos también en la seguridad? Candidata, empezamos ahora con usted. Muy bien. Para que puedan subsistir en el tiempo tiene que haber una reforma tributaria, ¿no? Se tienen que unificar también los contratos laborales, ¿no? Porque hay contratos laborales para diversa calidad de empresa, ¿no? Si es agroindustrial tienes un régimen, si tienes minero tienes otro, etcétera, ¿no? Entonces hay que unificar todo esto. Así sean MIPYMES o empresas grandes, tenemos que unificarlos y ayudarlos, ¿no? Reducir las trabas burocráticas, ¿no? Pero de inmediato, ¿no? No puede ser posible que, por ejemplo,
y te doy un ejemplo chiquito, por ejemplo, de los taxistas, que son pequeños empresarios, ¿no? Ellos simplemente el gobierno no se debe preocupar más allá de los requisitos básicos, ¿no? Pero no obligarlos a pintar los carros, ¿no? Decirles a dónde hacen las revisiones técnicas. Cumplido. Una serie de requisitos que quizás hace más complicado su pase a la formalidad. Candidato. En este tema de la seguridad, que ha sido la razón de la pregunta, yo puedo decir lo siguiente. Rafael López Aliaga ha dicho con claridad, $1.000 millones a la investigación policial y militar para evitar las extorsiones, para evitar esta gente del gota a gota que terminan haciendo tanto daño a los emprendedores. 30% de los ingresos de los emprendedores terminan destinándose a pago de cupos, a pago de extorsionadores. Y por lo tanto, este dinero que va a ir directamente a investigación policial y militar es importantísima en el caso de los diputados. Yo me presento como diputado por Lima, porque los que tendrán la iniciativa legislativa en la nueva configuración del Congreso son los diputados. Y como diputado me propongo precisamente para hacer las modificaciones a la Ley de Presupuesto Nacional, que no incluye esos $1.000 millones y que tiene que incluirla para que se refuerce la investigación policial y militar. Y por otro lado, recordemos que en la bancada de Renovación Popular se aprobó recientemente la Ley de Criminalidad Sistemática o de Terrorismo Urbano. Y por lo tanto, estos señores extorsionadores pueden ahora ser juzgados como terroristas con jueces sin rostro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y vamos a la última pregunta y quiero aprovechar para que ustedes se presenten, digan por qué sería idóneo apostar por ustedes y de llegar al Congreso, sobre todo, qué medida principal impulsarían para apoyar a las MIPES y permitir que este gran motor de la economía subsista. Candidato. Muy bien, mi nombre es Aldo Bravo, postulo con el número 20 con Renovación Popular y yo voy a proponerme como ser la voz de Rafael en el Congreso para que el plan programático de Renovación Popular se cumpla. En primer lugar, respecto a los emprendedores, el ecosistema legal para desarrollar el emprendimiento en el Perú. No es posible que los emprendedores tengan que caer en el gota a gota y en el pago de cupos y para eso la seguridad. Todos los puntos del plan de gobierno de Rafael respecto de la seguridad. En segundo lugar, impuesto cero los 2 primeros años del emprendimiento para favorecer la consolidación de los emprendedores. En tercer lugar, acceso a la salud que el día de hoy no tienen los emprendedores a través del sistema de hospitales de la solidaridad que se montarán en todo el Perú, como ya se ha anunciado en el plan de gobierno. Y por último, queridos amigos, desarrollar pues todo lo necesario para simplificar, como bien decía también mi colega, todo lo necesario para que los emprendedores, que son el motor de este país, salgan adelante y no tengan trabas burocráticas. Muy bien, muchas gracias. Tiene un minuto final también usted, candidata. Bueno, mi nombre es Graciela Trujillo, postulo con el número 31 para diputada por Lima, ¿no? Y bueno, quiero replicar y terminar diciendo que soy empresaria, que conozco lo que es hacer una empresa desde pequeña y llevarla hasta más grande. Conozco a la perfección lo que están pasando los pequeños empresarios en este momento, ¿no? Y nosotros también hemos propuesto crear 5 millones de empleos en el primer quinquenio de llegar a ser gobierno. Y esto poniendo zonas económicas especiales con IGB cero y impuesto cero también, que crearán nuevos puestos de trabajo, ¿no? Para los emprendedores y para la juventud sobre todo. Muy bien, muchas gracias por sus aportes, por sus propuestas. La ciudadanía los ha escuchado en un tema complejo, pero de mucho interés, sobre todo para la fuerza emprendedora del país. Gracias, despedimos a nuestros candidatos el día de hoy. Aldo Bravo, de Renovación Popular, candidato a diputado por Lima con el número 20, y la candidata Graciela Trujillo de Sí Creo, candidata a diputada por Lima con el número 31. Gracias a ambos. Así cerramos esta edición de Semáforo Electoral. Breve pausa en Canal N 429. Volvemos.